Buenos días, hermanos. Bienvenidos a un domingo más con este programa Iglesia, tu vida es misión. Este programa que transmitimos a través de las redes sociales de Facebook, los misioneros permanentes de la parroquia Cristo Resucitado. En este domingo, Día del Señor, estamos aquí nuevamente para llevarles este alimento espiritual que es la palabra del Señor. En esta mañana pues estamos aquí, sus servidores, este equipo que está llevando y hace posible, ¿verdad?, esta transmisión. El hermano Juan Zavala, que siempre está ahí apoyándonos en la parte de los controles y técnicos, y su servidor, el hermano Domingo Mayorga, quien estará compartiendo este momento con ustedes para compartirles un tema que esperamos que sea de su interés y lo reflexionen a lo interno de su corazón. Bien, para dar inicio en este día vamos a ponernos en la presencia del Señor y decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta mañana te damos infinitamente gracias porque nos has permitido este regalo maravilloso del don de la vida. Te ponemos este momento, Señor, de este programa para que a la luz de tu Santo Espíritu nos colme a nosotros de tu sabiduría para poder transmitir las palabras necesarias como tú quieres, Señor, y que los hermanos que tengan esa oportunidad de ver este programa, pues les cale en los corazones, les abras tú los oídos para que ellos entiendan el mensaje que hoy estamos compartiendo con ellos. Todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú el que obre en este momento. Amén. Bien, hermanos, después de ya ponernos en la presencia del Señor, vamos a darle también un saludo a todos esos hermanos que nos sintonizan, ¿verdad? Ya sea por retransmisión, y a aquellos hermanos que los comparten también, ¿verdad? Le damos una bienvenida y los motivamos siempre, ¿verdad?, a que sigan este bello ejercicio de misionar a través de las redes, ¿verdad? Y que esto nos ayuda a llevar la palabra a muchos hermanos que estamos necesitados, ¿verdad?, de ese alimento espiritual. A aquellos hermanos también que están enfermos y que algún hermano tiene la oportunidad de llevarle el mensaje, también le damos la bienvenida. Gracias a todos aquellos, ¿verdad?, que siempre nos están sintonizando, y pedimos, ¿verdad?, siempre para que esta obra siga siendo posible, pues compartirlo y darle el me gusta para que siempre permanezcamos aquí activos en las redes sociales. Bien, hermanos, entrando ya en materia, vamos a compartirles que en este domingo nuestra iglesia celebra el cuarto domingo de Pascua. Y este cuarto domingo de Pascua está dedicado a el buen pastor, Jesús el buen pastor. Entonces nuestra iglesia también nos llama a hacer una jornada mundial de oración por las vocaciones. Por las vocaciones. Nosotros entendemos por las vocaciones, ¿verdad? Hay vocaciones distintas, ¿verdad? Pero este llamado es por las vocaciones religiosas. Entonces, en este día, ya nosotros sabemos que las vocaciones religiosas son aquellos hermanos que están llamados al servicio, ¿verdad? Y entonces vemos que existen diferentes tipos de vocaciones. Las vocaciones, hay una vocación que es artística, ¿verdad? Ya conocemos todos los que se dedican a la pintura, al arte plástica, esa es una vocación artística. Existe la vocación religiosa, como les decía, ¿verdad? Aquellos que identifican y que recibieron el llamado del Señor y que prácticamente se inclinan por el estilo de vida que sigue los pasos de Jesucristo. Pero también vemos que en esa vocación religiosa están las vocaciones, ¿verdad?, sacerdotal, y la vocación religiosa, por ejemplo, que tenemos a las monjas, ¿verdad?, a las hermanas
que se dedican también por completo. Pero está la vocación matrimonial y está la vocación de misionero. Pero a la vez encontramos una vocación que es la vocación laical. Y la vocación laical la ejercemos cada uno de nosotros que estamos integrados, insertos dentro de la iglesia. ¿Y cómo fuimos insertos? Desde el momento en que nosotros recibimos el bautismo. Porque cuando recibimos el bautismo, se nos derramó el Espíritu Santo, se nos dio el Espíritu Santo y se nos dijo que nosotros íbamos a ser sacerdotes, profetas y reyes. Entonces ahí está nuestra vocación laical. Ya nosotros pasamos a ser miembros de ese cuerpo de Cristo, en el cual Él es la cabeza. Entonces la vocación laical es la que los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo, cabeza, ya que insertos por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación. Por eso el otro es sacramental, el otro sacramento es la confirmación. Nos fortalece el Espíritu Santo. Son destinados al apostolado por el mismo Señor. Se consagran como sacerdocio real y gente santa para ofrecer hostias espirituales por medio de todas sus obras y para dar testimonio de Cristo en todas las partes del mundo. La caridad, que es como alma de todo apostolado, se comunica y mantiene los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Esto nos dice la encíclica Apostolicam Actu Citatim. Entonces, ya aquí nos dice esta encíclica apostólica que nosotros, a través de los sacramentos, ya estamos siendo insertos como cristianos y ya se nos da un deber y una obligación. ¿Y cuál es esa obligación? Pues de ofrecer hostias espirituales con todas nuestras obras que hagamos. Y sobre todo dice, dando testimonio de cada uno de ellas. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Los que recibieron el orden sagrado, aunque algunas veces pueden tratar asuntos seculares, incluso ejercen una profesión, están ordenados principal y directamente al sagrado ministerio, por razón de su vocación particular, en tanto que los religiosos, por su estado, dan un preclaro y eximio testimonio que el mundo no puede ser transfigurado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de la bienaventuranza. A los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Viven en el siglo, es decir, en todo y cada una de las actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que existen como entretejida. Ahí están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico, de modo que al igual que la levadura contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y de este modo descubran a Cristo a los demás, brillando ante todo el testimonio de su vida, fe y esperanza y caridad. Eso lo encontramos en la Lumen Gentium, numeral 31. Pero aquí nos habla dos cosas importantes. Primero nos dice que ya incluso los religiosos, los sacerdotes, pueden ejercer, dice, una profesión secular. Nosotros encontramos que hay algunos sacerdotes que antes o después ellos hicieron otra vocación, otro llamado, ¿verdad?
para una profesión. Puede ser, encontramos abogados, puede ser que encontremos contadores, puede ser que encontremos ingenieros, administradores. Ahí nos vamos dando cuenta que dentro de su ministerio religioso también tienen esa otra vocación, ¿verdad? Y dice aquí el Lumen Gentium que ellos pueden ejercerla y que nosotros los laicos también tenemos esa vocación. Y pues, por eso es que entre los laicos encontramos médicos, abogados, enfermeros, administradores, contadores, en sí todas las profesiones que nosotros podamos ver. Y algunas también, ¿verdad? Que quizás no son profesiones, pero sí, de alguna manera estamos insertados en esa vida y estamos teniendo una vocación dentro de la vida secular que llevamos. Entonces, ¿qué nos quiere decir también, hermano? Que nosotros estamos llamados siempre a una vocación. Nosotros en nuestro hogar estamos llamados a tener esa vocación de pastoreo. Hoy, domingo del Buen Pastor, dentro de nuestro hogar estamos llamados a tener esa vocación de pastoreo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha confiado una familia y esa familia nosotros la tenemos que pastorear hacia la búsqueda de Dios, porque eso es lo que nos dice aquí, que cada uno de nosotros estamos llamados a la vocación de la búsqueda de Dios. Entonces, hermano, es responsabilidad de nosotros como cabezas de familia ejercer hacia nuestra familia esa vocación de la búsqueda de Dios. También existen dentro de nuestro ámbito que nos estemos desarrollando en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en nuestro vecindario, a hacer esa vocación laical que es la búsqueda de Dios de los otros hermanos. ¿Y eso por qué nos dice aquí la Lumen Gentium? Que dice que debemos de ser levadura que contribuya desde adentro a la santificación del mundo. Es responsabilidad de nosotros ser esa levadura para que fermentemos al resto, ¿verdad? Como vocación laical, como el apostolado que debemos ejercer hacia la transmisión del mensaje y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos sigue aquí diciendo la Evangelii Nuntiandi en su numeral 70, que los seglares cuya vocación específica los coloca en el corazón del mundo y a la guía de las más variadas tareas temporales, deben ejercer por lo mismo una forma singular de evangelización. Su tarea primaria e inmediata no es la institución y desarrollo de la comunidad eclesial. Esa es la específica función de los pastores, sino el poner en práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas escondidas, pero a la vez ya presentes y activas en las cosas del mundo. El campo de su actividad evangelizadora es el vasto y complejo mundo de la política, de lo social, de la economía y también de la cultura, de la ciencia y de la arte, de la vida internacional, de los medios de comunicación, así como otras realidades abiertas a la evangelización, como el amor a la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento. Cuantos más seglares hayan impregnado del Evangelio, de estas realidades y claramente comprometidos con ellas, competentes para promoverla y conscientes que es necesario desplegar su plena capacidad cristiana, tantas veces oculta y asfixiante, tanto más estas realidades sin perder ni sacrificar nada de su coeficiente humano, al contrario, manifestando una dimensión trascendente
frecuentemente desconocidas, estarán al servicio de la edificación del reino de Dios y por consiguiente de la salvación de Jesucristo. Entonces, vemos aquí cómo nuestra vocación laical cae a lo que nosotros desde este punto que estamos aquí hoy domingo, Día del Buen Pastor, ejerciendo, que es la misión evangelizadora. Esa es nuestra tarea principal, esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión como seglar. Ese es el apostolado que Jesús nos ha encomendado. Nuestra misión evangelizadora, dar a conocer, y nos dice aquí claramente, en el campo de su actividad, es decir, cada uno de nosotros podemos hacer desde ese campo que nos estamos desarrollando, como les decía yo, puede ser en el trabajo, puede ser en el vecindario, puede ser en la escuela, en la universidad, en donde tengamos esa oportunidad evangelizadora, y nos dicen claramente, en el vasto y complejo mundo, porque esta misión evangelizadora es bien compleja. Nos encontramos a hermanos, como la lectura del jueves, del etíope, que puede ser que ellos estén leyendo, pero no comprendan la Sagrada Escritura. Entonces nosotros, laicos, con esta misión ya insertos, debemos de ayudar a esos hermanos a encontrar la salvación en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros estamos hechos para llevar el mensaje de Cristo Jesús, el conocimiento de Jesús y su plan de salvación que nos ha regalado a cada uno de nosotros. Por eso, en el documento de Puebla nos dice lo siguiente: la misión del laico encuentra su raíz y significación en su ser más profundo, que el Concilio Vaticano II se preocupó de subrayar en algunos de sus documentos. El bautismo y la confirmación lo incorporan a Cristo y lo hacen miembro de la Iglesia. Participa a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y la ejerce en su condición propia. La fidelidad y la coherencia con la riqueza y exigencia de su ser le dan su identidad de hombre de iglesia en el corazón del mundo y de hombre del mundo en el corazón de la iglesia. En efecto, el laico se ubica por su vocación en la iglesia y en el mundo. Miembro de la iglesia, fiel a Cristo, está comprometido en la construcción del reino en su dimensión temporal. En Cristo está comprometido en la construcción del reino en su misión, en su dimensión temporal. En profunda comunicación con sus hermanos laicos y con los pastores, en los cuales ve a sus maestros en la fe. El laico contribuye a construir la iglesia como comunidad de fe, de oración, de caridad fraterna, y hace por la catequesis, por la vida sacramental, por la ayuda a los hermanos. De allí la multiplicidad de formas de apostolado, cada una de las cuales pone énfasis en algunos aspectos mencionados, pero es en el mundo donde el laico encuentra su campo específico de acción. Por el testimonio de su vida, por su palabra oportuna y por su acción concreta, el laico tiene la responsabilidad de ordenar las realidades temporales para ponerlas al servicio de la instauración del reino de Dios. Acabamos de leer este acápite del documento de Puebla y nos dice que nosotros como laicos estamos dentro de la iglesia y dentro del mundo. O sea, nosotros estamos en esas dos áreas en las cuales las dos van concatenadas y tienen un mismo fin.
que es la construcción del reino de Dios. Pero aquí nos dice algo muy importante, nuestro testimonio de vida. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que nosotros, a como nos ve el mundo, de esa manera nosotros podemos arrastrar más miembros a la iglesia, ¿verdad? Porque estamos comprometidos y fiel al Evangelio. Y nuestra principal tarea se ejerce en esa construcción del reino de Dios. Somos responsables a la vez dentro de la iglesia de formar comunidades de fe, de oración, de caridad fraterna. Entonces, nos está diciendo a la vez que son diversas formas de apostolado que nosotros encontramos dentro de la iglesia. Ahí vemos, ¿verdad?, que hay ministerio de evangelización, de misión, hay ministerio de catequesis, hay ministerio de canto, hay ministerio de lectores, hay ministerio de ministros extraordinarios de la comunión, en fin, muchas tareas y aquellas también dentro de la iglesia que nos compartía también el sacerdote. Hay alguien que llega a encender la luz, hay alguien que prepara el altar, hay alguien que se encarga de los vasos sagrados. La vocación laical está en ese ámbito, dentro de la iglesia, a ejercer cualquier llamado de apostolado que pueda hacer el servicio dentro de la iglesia. ¿Y qué pasa? Que eso a la vez nos va ayudando a que muchos hermanos vayan viendo ese trabajo dentro de la iglesia y se animen también a insertarse dentro de la iglesia. Por eso es que nosotros, dentro de la iglesia, tenemos esa gran responsabilidad que el testimonio de vida tenemos que cuidarlo para que más hermanos puedan insertarse. Entonces, en sí, compartiendo un poco de la homilía de nuestro sacerdote, el padre Pedro, hoy por la mañana, él decía que la vocación no es más que el significado del llamado. Vocación es llamado. Y que el llamado, dice, está siempre en nuestra vida. Él ponía como ejemplo el llamado de asistir, no por precepto, a la misa del domingo. No, es el llamado, dice, como cuando nos está sonando el celular, dice. Y nosotros identificamos. Y nosotros decidimos si contestamos o no esa llamada. Entonces, así está el llamado. Somos nosotros, porque Dios, eso sí, respeta nuestra decisión. Él nos dio, dicen, el libre albedrío. Y entonces, somos nosotros los responsables, como decía el sacerdote, de atender ese llamado. No porque es precepto, yo voy a misa porque es precepto. No, es por la vocación, el llamado que Dios nos está haciendo a la escucha de su palabra. Entonces podemos ver que todos los domingos, ya partiendo de ese ejemplo, nos está llegando ese mensajito como WhatsApp. Ahí nosotros le damos ver o no ver, pero ahí está, ¿verdad? Para que nosotros acudamos a que nos lleguemos a presentar. Es importante, hermanos, que nosotros conozcamos esto de la vocación laical, porque algunas veces
No damos importancia a los sacramentos iniciales, que es el bautismo y la confirmación. Pero desde ahí, nosotros, si bien es cierto, nos bautizaron cuando no teníamos tal vez uso de razón, estábamos niños, tiernos, de meses, algunos pues ya van más avanzados en edad, pero desde ahí, como padres responsables, nosotros vamos creando los pilares fundamentales para que después nos desarrollemos nuestra vida de laico dentro de la iglesia y a construir el reino de Dios a la búsqueda de la salvación en Cristo y de transmitir ese mensaje a través de nuestro testimonio de vida, de nuestra fe, de nuestra caridad hacia el hermano, no crear esas indiferencias. Todo eso es parte de nuestra vocación laical. Bien está definida en estos documentos de la Lumen Gentium que acabo de leer, el numeral 31, en la Evangelii Nuntiandi, el numeral 70 y el documento de Puebla. Ya para ir terminando, ¿verdad? Está también otro documento que es el Christi Fidelis Laici número 15, que nos dice, precisamente para poder captar completa, adecuada y específicamente la condición eclesial del laico fiel, es necesario profundizar en el alcance teológico del concepto de la índole secular a la luz del designio salvífico de Dios y del misterio de la Iglesia. Ciertamente todos los miembros de la Iglesia son partícipes de su dimensión secular, pero lo son de forma diversa. En particular, la participación de los fieles laicos tiene una modalidad propia de actuación y de función que, según el concilio, es propia y peculiar de ello. Tal modalidad se designa con la expresión índole secular. De este modo, el mundo se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos, porque él mismo está destinado a dar gloria a Dios Padre en Cristo. No han sido llamados a abandonar el lugar que ocupan en el mundo. Mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el Espíritu evangélico, manifiestan a Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de vida y con el fulgor de su fe, esperanza y caridad. Nos vuelve a repetir este documento, fe, esperanza y caridad. Ahí es donde nosotros debemos, como laicos, tener presente que nuestro apostolado va dirigido hacia esas tres etapas de nuestra vida, la fe, esperanza y la caridad. Pues bien, hermano, en este domingo, día de oración por las vocaciones religiosas principalmente, ¿verdad? Esas vocaciones que algunas veces, quizás aquí nosotros, en nuestro lugar, en nuestro país, en nuestra residencia, pues no vemos muchas dificultades por ejercer nuestra vocación laical ni la vocación religiosa, pero sabemos que en otros lugares, en el África, en el Asia, en esos lugares donde existen otras religiones muy fuertes y que entran nuestra Iglesia Católica a través de sus misioneros, de sus elegidos, ¿verdad? Por Dios, pues es difícil porque existe la persecución, existen muchas cosas, ¿verdad? Para no hacer propagar el Evangelio de Cristo. Pues queremos invitarlos también a este domingo de oración desde nuestra comodidad, de nuestro hogar, en nuestra iglesia, por ese sacerdote, por ese párroco que da su servicio dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque él es el que nos ha encomendado Cristo, ¿verdad? Para el pastoreo. También a nuestro pastor, el Papa Francisco, ¿verdad? Que es el principal de radica, ¿verdad? Toda el pastoreo de nuestra iglesia católica, también, ¿verdad? Para que el Señor siempre lo tenga iluminado a través, le dé la fortaleza, la condición de salud
para que siga ejerciendo su ministerio. Aquí a nuestro cardenal, ¿verdad? Leopoldo Brene también, y a todos los sacerdotes, ¿verdad? De la arquidiócesis de Managua, ¿verdad? Oremos por ello para que nuestra vocación y aquellos sacerdotes de nuestro país, ¿verdad? Que hoy están viviendo una situación difícil, ya conocida por nosotros, ¿verdad? Pero que Dios los ilumine y sigan siendo enseñanza a través de ese pastoreo que fue encomendado, ¿verdad? A todos ellos, pues que Dios les bendiga, los proteja, los cuide y los libre de todo mal. Y a cada uno de nosotros, pues que hemos estado compartiendo este día, este mensaje de la vocación laical, y que la podemos resumir en que no es más que la misión evangelizadora para llevar el conocimiento de Cristo y a la vez llegar a la salvación, que es la que nos tiene preparada el Señor a cada uno de nosotros a través de su sangre cuando fue crucificado, pues lleguemos cada uno de nosotros a encontrar ese redil, a entrar por esa puerta que el Señor nos tiene abierta, y que sigamos como una sola iglesia, un solo pastor. Que Dios les bendiga, que los guarde en este domingo, día del buen pastor. Amén.